Estamos compartiendo esta serie, más que compartiendo, estamos cerrando esta serie de mensajes que se llama Dirección Divina. Y yo creo que ha sido muy útil, sobre todo en esta época del año, donde uno está tomando decisiones y donde necesita algunas referencias para tomar buenas decisiones. Sobre todo cuando uno se enfrenta al futuro, y el futuro es, por definición, desconocido. ¿Qué va a pasar en el año 2019? ¿Quién va a ser el presidente? ¿A qué valor va a terminar el dólar? Ni aunque tuviera la bola de cristal, podríamos saber qué va a pasar con todo esto, ¿no? Pero hay alguien que sí sabe, alguien que es eterno, alguien que conoce el antes, el ahora y el después, el principio y el final, el alfa y el omega. Es Dios. Y Dios quiere dirigir a sus hijos. Obviamente, Él tiene información privilegiada, ¿no es cierto? Algunos dirían, decime el número de la lotería de la próxima semana. No, eso no te va a decir. Pero Dios tiene información privilegiada para sus hijos. Y Él quiere darte dirección para que no andes por la vida simplemente a golpe de corazonadas, tirando la moneda cara o cruz, o simplemente es lo que siento y por eso lo hago. Porque si estás entregado a esta clase de dirección, estás entregado al fracaso. Recordá que el éxito no consiste en buenas intenciones. Todo el mundo tiene buenas intenciones. El éxito consiste en tener buena dirección. Si hubo un momento en el cual tuvimos certeza de que Dios nos estaba hablando, fue a finales del año 2017. Estábamos los pastores de la Alameda mirando y vislumbrando el futuro, en este caso el 2018, que ya estaba por llegar, y Dios nos dio una palabra muy clave. Él nos dijo, es hora de dar un salto y movernos definitivamente de nuestra casa antigua, esta casa que tuvimos por 50 años, a esta nueva casa. Y no es algo que veníamos haciendo desde hace 2 días, es algo que hacía 10 años que como iglesia veníamos luchando. Primero luchamos juntos en fe para comprar estos terrenos, luego luchamos juntos en fe para poner los cimientos, luego luchamos juntos en fe para levantar todo esto. Fue una aventura que ya llevaba 10 años, pero Dios nos dio una palabra muy clara. Él nos dijo, para Semana Santa tienen que dar ese salto. Y cuando uno escucha la voz de Dios, ¿qué tiene que hacer? Obedecer. Ahora, a medida que comenzó el año 2018, las cosas se fueron complicando. No se habían hecho planes de entrega de obra y los planes de entrega de obra se hacían nada que ver con los plazos prometidos. Los materiales no aparecían. Compramos materiales que nos decían que deberían estar acá en una semana y llegaban 2 meses después. Todo empezó a complicarse muchísimo. De hecho, cuando hace 1 año atrás dimos salto para venir a este lugar, enfrentamos toda clase de dificultades. Parecía que toda la tecnología estaba en contra nuestra. Se nos cortaba la energía eléctrica, no nos funcionaba esto. Hasta tuvimos un montón de batallas emocionales que librar. La verdad es que el año pasado, para ser honesto con vos, fue uno de los años más duros de mi vida. Un año difícil por la cantidad de batallas que teníamos que estar enfrentando en tantos frentes a la vez. Pero claro, teníamos una palabra. Y esa palabra es que Dios dijo, es el momento de hacerlo. Una de las cosas curiosas que pasó es que apenas 2 meses después de haber hecho un esfuerzo descomunal, logramos dar el salto de mudarnos de nuestra antigua casa a esta casa, sucedió algo que ningún pronosticador pronosticó, que ninguno tenía en sus planes. Una cuestión económica. Lisa y llanamente, en apenas un mes, el dólar pasó a valer de 18 a 40. ¿Se acuerda de eso? De pronto tuvimos una devaluación descomunal del 100% en nuestra moneda. Cualquier otro país colapsa. En la Argentina ya estamos tan fogueados, esta clase de cosas, que seguimos adelante, ¿no? Pero qué curioso, ningún economista, ningún pronosticador, nadie, ni aún en su más pesimista pronóstico, pronosticaba que eso iba a suceder.
Pero evidentemente alguien sabía que iba a suceder, ¿no? ¿Quién era? Nuestro Dios. Y cuando Él nos dice, nos da órdenes, cuando Él nos da dirección, nuestro gran desafío es confiar en esa dirección, aunque a veces parece incomprensible, aunque a veces parece que no funciona, porque tarde o temprano Dios demuestra que Él controla los resultados. Lo que quiero decirte es que durante todos estos 2 meses has estado seguramente pidiéndole a Dios dirección para tu vida. Y la dirección de Dios para tu vida no es el camino más fácil, ya aprendimos eso, ¿no? Es muchas veces el camino más difícil y va a llegar un punto en el cual te vas a preguntar, ¿habré escuchado bien la voz de Dios? ¿Dios tendrá la razón? ¿No se habrá equivocado Dios? Pero esta es la última gran lección de dirección divina. Es aprender a escuchar a Dios, seguir la voz de Dios y veas lo que veas, escuches lo que escuches, pase lo que pase, confíes en Él. Confíes en Él, porque Él va a hacer los resultados. Hemos aprendido varias pistas acerca de cómo tomar decisiones en la vida. Una pista que te di hace unos días atrás, es la pista de la comodidad. Estás preguntándote, ¿qué decisión debería tomar en mi vida? ¿Debería tomar este camino o es aquel otro camino? Bueno, el principio de la comodidad te hace esta pregunta, ¿qué sería más fácil? Si lo más fácil es huir, quizás muy probable que lo que Dios quiera pedirte es que te quedes. Si lo más fácil es quedarse, es muy probable que lo que Dios está desafiándote es a que vayas, a que avances, a que explores nuevos territorios. Jesús dijo, sigan el camino estrecho, porque el amplio y espacioso, el fácil, es el que todos toman y terminan en mal lugar. El segundo principio, el que aprendimos la semana pasada, es el principio del servicio. Y es frente a cada decisión en la vida que uno toma, preguntarte, ¿esto me va a ayudar a servir a otros más? ¿O simplemente me va a proveer beneficios personales? La dirección de Dios en tu vida no apunta a tu bienestar personal o a tu autorrealización. La dirección de Dios en nuestra vida siempre lleva un movimiento desde nuestro egocentrismo hacia el servicio. Dios está enseñándonos a salir de nuestra vida egocéntrica, a vivir para los demás. Así que frente a cada decisión que tomo, esto es una buena pista. ¿Esto que estoy a punto de decidir es simplemente para complacerme a mí? ¿O esta decisión me permitiría ser usado por Dios para amar, para abrazar, para ayudar a otras personas? Este es el último principio que te voy a dar, el tercero en esta lista. Es el principio de la confianza. Este camino que estoy a punto de tomar exigirá que aprenda a confiar en Dios de maneras que hasta ahora nunca me he atrevido a confiar. Porque el trayecto de Dios, la travesía de Dios para nuestra vida, es que cada día le conozcamos más. Y que cada día confiemos más en Él. Muchos de los que estamos aquí ya hemos tenido experiencias con Dios. Experiencias en las cuales hemos aprendido a confiar en Él. Aprendido a confiar que Él es fiel, Él cumple sus promesas. Pero Dios todavía no terminó con vos. Él quiere llevarte a nuevos niveles de confianza. Él quiere llevarte a una fe cada vez más creciente, a que aprendas a confiar en Él de maneras que hasta ahora nunca te has atrevido a confiar. Si la decisión que estás a punto de tomar es una decisión que básicamente manejás vos con tus propios recursos, una decisión que básicamente tenés controlada. Un camino que no va a exigir más de lo que ya sabés que podés ofrecer. Si la decisión que estás a punto de tomar o el camino que estás a punto de transitar no te hace temblar las rodillas, si el camino que estás a punto de tomar no te obliga a doblar tus rodillas y decir, Dios, si no estás conmigo, esto no va a funcionar, si simplemente es un camino que vas a manejar con tus propios recursos, dudo de que esa sea la dirección de Dios. Porque Dios no terminó con vos todavía.
y todavía no has llegado a conocerle como podés conocerle. No importa cuántos años y décadas tengas en la iglesia, ¿eh? Dios no terminó conmigo todavía. Y sé que durante este año 2019 Dios quiere que aprenda a confiar en Él como nunca jamás he confiado. La dirección de Dios va hacia una confianza cada vez más profunda y más plena. La dirección divina nos llevará a conocerle. Porque este es el propósito de Dios para la vida. Que le conozcamos a Él. El plan número 1 de Dios para tu vida no tiene que ver con tu bienestar. El plan número 1 de Dios para tu vida es que le conozcas. Esta vida, ¿para qué estamos de este lado de la eternidad? Esta vida breve que dura no sé cuánto, 60, 70, 80, 90 años, no sé cuánto vas a vivir. Esta vida es muy breve. ¿Cuál es el propósito de esta vida? Conocerlo a Él. Por eso si vos le decís, Dios, ¿cuál es tu dirección para mi vida? Él va a querer llevarte a un sendero que te impulse a conocerle como nunca le has conocido. Y hasta ahí viene bonita la historia, pero se complica, perdón. Porque para que eso suceda, para que podamos confiar más en Él, Él tiene que llevarnos, porque esto solo sucede, ¿dónde? En la tierra de la adversidad. Es así. Las lecciones más grandes de la vida no las aprendemos en los éxitos, las aprendemos en la adversidad, en el dolor. Hay mucha gente que debate el tema de la existencia del dolor en la realidad humana. Es más, muchos llegan a la conclusión de que Dios no existe porque existe el dolor. Y es al revés. La existencia del dolor es la demostración de la existencia de Dios. Dios en medio del dolor va a estar trabajando en nuestras vidas. Lo que quiero decirte es que la dirección de Dios para tu vida no consiste en eximirte de la adversidad, sino en conducirte hacia la adversidad. Dice, ¿qué clase de Dios haría eso? Nuestro Dios. Él va a conducirte a la adversidad, porque solo en la adversidad vas a conocerle a Él de maneras que hasta ahora nunca le conociste. Hay un mito, la idea de que si uno se hace cristiano, nada malo te va a suceder. Y digo que es un mito porque Jesús se encargó Él mismo personalmente de aclarar que esto no era así. En sus palabras a sus discípulos al despedirse de ellos antes de asumir la cruz, en Juan 16:33, Jesús dijo, aquí en el mundo tendrán, ¿qué dice ahí? Muchas pruebas. Si te vendieron la historia de que ser cristiano es nunca tener problemas, te vendieron un cuento, porque ni Jesús promete eso. El problema es que cuando uno basa su fe en esa clase de mitos, después tu fe cae a pedazos en la primera adversidad. ¿Cómo es Dios que permitiste que estas cosas difíciles pasen en mi vida? Y Jesús dijo, ¿y cuándo prometí que no iban a pasar? Al contrario, quiero ser más claro todavía. Cuando vos decidís seguir a Jesús, es más probable que enfrentes adversidades que otros no van a enfrentar. ¿Pero qué dice aquí? Dice, en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense. En medio de las pruebas, anímense. En medio de la adversidad, confía. En medio de la prueba, mantén tu fe intacta. En medio de una prueba, celebra que Dios escribe la última página. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. La vida, si no te lo explicaron, la vida es dura, ¿o no? Está llena de sinsabores, de dolores, de enfermedades que no se las deseamos a nadie, abandono, tristezas, pérdidas. Todos los seres humanos vamos a transitar por esas cosas. Pero cada uno vamos a salir diferente de esas cosas. Una vez alguien propuso hacer un experimento, poner en agua hirviendo zanahorias, papas, huevos. Las tres cosas sometidas a la misma experiencia, agua hirviendo. ¿Qué le pasa a la papa cuando la pones en agua hirviendo mucho tiempo? Se deshace. ¿Qué le pasa a la zanahoria cuando la pones en agua hirviendo? Se ablanda.
¿Y qué le parece al huevo? Le pasa al huevo cuando lo pones en agua hirviendo mucho tiempo. Se endurece. Todos fueron sometidos a la misma experiencia, pero todos terminaron de manera diferente. Todos en la vida vamos a experimentar adversidad. Y eso es inevitable, no es una elección. Pero lo que sí es una elección, y es lo que quiero que entiendas hoy, es qué actitud vas a tener frente a la adversidad. Porque depende cuál es tu actitud, saldrás más endurecido, serás más blando o saldrás deshecho. La prueba, la adversidad, es un tiempo para crecer en confianza. Nosotros podemos aprovechar cada adversidad para crecer. Como decía, el libro de los Hechos de los Apóstoles, una crónica de los primeros cristianos, es un buen lugar para aprender todas estas cosas, porque vemos historias reales de personas reales que vivieron en el primer siglo de la era cristiana y vemos cómo todos ellos seguían la dirección de Dios y aplicaban cada uno de los principios que yo y vos estamos compartiendo hoy para nuestra vida. Y uno de ellos, una de las personas que hemos recorrido y aprendido a conocer un poquito más, es aquel hombre que era un perseguidor de la iglesia y que luego habría tenido una conversión tan radical que de ser un perseguidor de la iglesia habría de convertirse en el principal promotor del movimiento de Jesús. Su nombre es, ¿cómo se llamaba? Pablo. Ahora, si recuerdan hace unas semanas atrás, en el capítulo anterior, esto es como las novelas, que los primeros 10 minutos te pasan lo que vino en el capítulo anterior, habrán recordado que justamente en cierta oportunidad Dios le dio una dirección muy clara a Pablo y su equipo. Ellos querían ir hacia Bitinia, pero el Espíritu Santo les dijo que no, para ahí no tenían que ir. Ellos querían ir hacia Asia, pero el Espíritu Santo les dijo claramente que para ahí tampoco tenían que ir. Y finalmente en ese desconcierto de decir, Dios, ¿para dónde tenemos que ir? Dios le responde a Pablo a través de una visión. ¿Se acuerdan? En Hechos capítulo 16, versículo 9, dice así: esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. De pronto, en medio de un montón de incertidumbre, ¿Dios será este camino? No. ¿Dios será este camino? No. En medio de un tiempo de mucha incertidumbre, finalmente Pablo y su equipo reciben el sí de Dios. Y ellos se quedan con la plena convicción, esto es lo que tengo que hacer. A lo mejor te pasó en estas semanas, desde que comenzó esta campaña, comenzaste a orar con intensidad, diciéndole a Dios, Dios, ¿qué se supone que debo hacer con mi trabajo? Dios, ¿qué se supone que debo hacer con mis estudios este año? Dios, ¿qué se supone que debo hacer con mi familia, con mi matrimonio? Y estuviste orando y clamando con confianza y después de escuchar un no y un no y un no, de pronto se hizo en tu corazón esta certeza. Dios te estaba diciendo, esto es lo que tenés que hacer. Y Pablo y Silas y su equipo, en esa visión, tuvieron la certeza, esto es lo que tenemos que hacer. Pasar de Asia a Macedonia involucraba cruzar allí el mar, así que ellos embarcaron, hicieron escala en algunas ciudades de lo que es la actual Grecia y finalmente llegaron a muy cerca de lo que actualmente también se llama Macedonia, un país que se llama Macedonia, a una ciudad que se llama Filipos. ¿Y cómo llegaron ahí? Con la convicción de que Dios les había hablado. ¿Sentiste esa convicción alguna vez? De que Dios te dio una palabra y digo, esto es lo que tengo que hacer. No me cabe duda, esto es lo que tengo que hacer. He escuchado claramente la voz de Dios y esto es lo que tengo que hacer. Ahora, cuando uno escucha la voz de Dios y la sigue, a continuación, ¿qué sucede? ¿Todo de maravillas? Bueno, pues uno está obedeciendo a Dios. Si uno está obedeciendo a Dios, se supone que lo que viene es paz, felicidad, vida abundante, tranquilidad, sosiego, amor, todo eso, ¿no? Si uno está obedeciendo a Dios de manera clara, ¿no es todo eso lo que debería venir a continuación? Si yo estoy embarcándome
en la voluntad de Dios? ¿No debería ser éxito y solo éxito lo que venga a continuación? Pablo y su equipo escucharon claramente la voz de Dios y la obedecieron. Pero lo curioso es que por haber obedecido a Dios, las cosas no se simplificaron, las cosas se complicaron. ¿Qué pasó cuando finalmente cruzaron y llegaron a la ciudad esa de Macedonia, donde supuestamente había un pueblo esperando por ellos, que necesitaba de ellos, según la visión que habían visto? En los primeros días se encontraron con un grupo de mujeres junto al río, y ese fue un grato encuentro. Ellos pensaron, bueno, parece que aquí finalmente nos van a recibir bien. Pero a los pocos días de estar en Filipo, todo se complicó. Filipo, como muchas ciudades griegas de aquel tiempo, eran centros de paganismo, de idolatría, de hechicería. Como era todo el mundo pagano en aquel tiempo. Y había una mujer, una mujer siempre es el problema, no. Había una mujer, la mujer no era el problema, es cierto, eran los hombres que manipulaban a esa mujer. Había una mujer en Filipos que estaba endemoniada, estaba poseída por un demonio. Y eso la transformaba en una persona alterada, pero también útil. Útil para los intereses de algunos hombres que la utilizaban y la manipulaban. Y la utilizaban como una especie de oráculo, como una adivinadora. Por lo tanto, cada vez que Pablo y Silas atravesaban la ciudad, esta mujer comenzaba a vociferar y de alguna manera descubrir, revelar, exponer la verdadera misión de Pablo y Silas. Aquí están estos que vienen de parte de Dios. Aquí están estos que vienen de parte de Dios. Esta mujer, de alguna manera, informada por los mismos demonios, se ocupaba de señalar y acusar a Pablo y Silas cada vez que ellos cruzaban por la ciudad. Obviamente esta mujer no era ni más ni menos que una víctima. Vaya a saber de qué historia de vida, ¿no? El punto es que cierto día, porque esto no pasó una sola vez, pasó varios días. Cierto día Pablo no pudo más. Se dio vuelta, la miró a la mujer y en el nombre de Jesucristo le ordenó a ese espíritu inmundo que poseía esa mujer que se retire de esa mujer. Y esa mujer, luego de quizás años de oscuridad, de la más siniestra oscuridad, recuperó su vida, recuperó su libertad. Uno dice, ¿eso habrá provocado un avivamiento en la ciudad? No, todo lo contrario. Lo que ocurrió es que los hombres que hacían negocio con esta mujer vieron que estaban perjudicados sus negocios. Nos arruinaste el negocio, Pablo. Los cristianos muchas veces cuando intentamos hacer el bien vamos a estar tocando intereses económicos que nos van a traer problemas. Y detrás de mucha oscuridad en nuestra ciudad hay muchos intereses económicos que están detrás de todo eso. Y Pablo, al simplemente curar a esta mujer, tocó esos siniestros intereses económicos de la ciudad. ¿Qué es lo que ocurrió? Que quienes manipulaban a esta mujer tomaron a Pablo, tomaron a Silas, lo arrastraron hasta las autoridades y fueron sometidos a un juicio injusto. ¿Y qué es lo que ocurrió? Vamos a leerlo en este momento, Hechos 16:22. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas. Los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. ¿No estábamos siguiendo la dirección de Dios? Los tomaron, los azotaron, dejaron sus espaldas sangradas, le quitaron su ropa, los desnudaron,
los avergonzaron públicamente. Así fue la vida de muchos primeros cristianos, que tuvieron que enfrentar las más horribles de las adversidades. Fueron arrojados a una cárcel en la celda más oscura y profunda. Y allí terminaron Pablo y Silas, desnudos, sangrados, humillados, en una cárcel oscura. ¿Y todo por qué? Por seguir la dirección de Dios. Por eso este es el último mensaje de la serie. Yo lo decía al principio, nadie quería después escuchar el resto del mensaje. ¿Y por qué les terminó pasando todo esto? Por seguir la dirección de Dios. Yo imagino la cantidad de dudas que se podrían disparar en mí en circunstancias así. Quizás dudas como las que transité el año pasado o vos transitás ahora en medio de tu adversidad. Dios, ¿te escuché bien? Dios, ¿no era tu dirección esta? ¿No prometiste que si te obedecíamos todo iba a salir bien? ¿Que todo iba a salir de maravillas? ¿Que todo vamos a estar condenados al éxito por el resto de nuestras vidas? No es lo que predicó aquel predicador en la televisión, que si yo te sigo a vos, Dios, voy a ser rico, voy a tener mucho dinero, voy a tener fama y voy a ser joven por siempre. ¿No era esa la historia? Pablo y Silas siguieron la dirección de Dios. Tuvieron la certeza de que Dios les había hablado. Y ahora se encontraban en un callejón sin salida. Me pregunto cuántos de los que estamos aquí nos hemos sentido así alguna vez. La vida es así, la vida está llena de pruebas. O venís de justo salir de una prueba, usted pastor no sabe por la que vengo pasando. Vio que no me vio por 2 meses, ¿a qué no sabe por dónde anduve? O estás en medio de una prueba, o a todos los que están tranquilitos, estás a punto de entrar a una prueba. La semana que viene alguna noticia que no te imaginás. La vida es dura y la vida está llena de pruebas. Y aun cuando escuchamos la voz de Dios y obedecemos la voz de Dios, vamos a enfrentar adversidad. Momentos en los cuales vamos a ser probados. Si confiamos o no confiamos en Dios. Porque son esos momentos en los cuales todo nos sale al revés, todo nos sale mal, donde parece que tu matrimonio no avanza, donde tu negocio va pérdida, 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 donde los estudios médicos cada vez parece que son peor. Son esos momentos en los cuales miramos al cielo y decimos, Dios, ¿estás ahí o no estás ahí? ¿Se puede confiar en un Dios así? Nadie quiere estar en la tierra de la adversidad. Por naturaleza preferimos la seguridad, pero solo en la tierra de los imposibles aprendemos la lección más importante, confiar en Dios. Cuando la adversidad golpea nuestras vidas, a veces dudamos. Yo he dudado tantas veces. De pronto viene la depresión, la tristeza. Te encerrás en un cuarto, no querés hablar con nadie, no querés hacer nada. Tu mente te dice que Dios está al control, pero tu corazón dice otra cosa, que todo está mal. Ahora, la clave es ¿cuál es? La clave es, aún en la celda más oscura de la vida, nunca dejar de confiar en Dios. Nunca. ¿Por qué? Porque Dios controla los resultados. Porque aunque Dios permita que tengamos que atravesar por momentos de adversidad, la historia final la va a escribir Él. Él va a cumplir sus promesas. Él va a traer liberación. Si estamos dispuestos a confiar en Él y confiar en Él hasta el final. Pablo y Silas
estaban allí encarcelados, con sus espaldas sangrando por las varas que le pegaron en la espalda, con cepos de acero que impedían que siquiera puedan moverse, rascarse, desnudos, avergonzados. Ellos no podían cambiar eso, pero hay algo que podían cambiar. Hay algo que nadie les podía arrebatar, y es su actitud. ¿Con qué actitud iban a enfrentar ese momento? Podían haberse quejado, podían haberse enojado insultando a los carceleros, pero lo más sorprendente de estos dos hombres es lo que pasó a continuación. En el verso 25 dice que alrededor de la medianoche Pablo y Silas comenzaron a quejarse. ¿Dice así? Perdón, ya no veo nada hasta ahora. Alrededor de la noche, Pablo y Silas comenzaron a gritar y a exigir que los dejen afuera. Tampoco. Alrededor de la medianoche, en el momento más oscuro, en la celda más oscura, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. En la noche más oscura, en el rincón más oscuro, en esa sala de espera del hospital donde esperás que el médico salga con los resultados. En esa noche oscura, en el rincón más oscuro, cuando tu pareja se fue de la casa y quedaste solo y no sabes si tu matrimonio va a tener una segunda oportunidad o no. En ese momento, en esa noche oscura, en ese momento oscuro donde de pronto te enteraste que te quedaste sin trabajo. En esos momentos terribles donde de pronto llegás a tu casa y descubrís que te robaron todo. En esos momentos a medianoche de la vida, en la celda más oscura de la vida, donde todo el cuerpo duele, aún tenés una elección. Y la elección de Pablo y Silas fue empezar a cantar. Empezar a adorar a Dios. La decisión de ellos era confiar en Dios, contra toda evidencia. Confiar en Dios, no importa las circunstancias. Confiar en Dios, pero no solamente una confianza así pasiva, una especie de resignación. No, una confianza activa. Celebro que Dios es bueno. Aún en la hora más oscura, me alegro en el Señor. No una confianza tipo resignación, ni me quejo, ni lloro, pero tampoco nada. No, todo lo contrario, ellos comenzaron a cantar. ¿Se imagina a esta gente cantando por la noche en esas celdas? Dice el texto que los demás prisioneros escuchaban. Y en aquel tiempo no tenían Spotify ni nada, así que no sé qué escuchaban los prisioneros. Y no sé si cantarían como el conjunto Il Divo, no sé, una cosa así, Pablo y Silas. Probablemente cantaran bastante desafinados, como yo y vos. Pero esas canciones comenzaron a llenar toda esa cárcel. Ahí nació el rock de la cárcel, en realidad. Y esta es la enseñanza simple, el mensaje de hoy es muy simple. La salida de la celda de la adversidad es la adoración. Cuando la vida te golpea, te noquea, te tira al piso, te hace besar la lona, te quitan todo, te roban tu futuro. Cuando la vida te golpea, cuando las circunstancias quieren convencerte de que Dios no es confiable, de que Dios no va a cumplir sus promesas, la manera de salir de esa celda es comenzar a adorar. Adorar es expresar, cantando, hablando, de la manera que vos quieras, comenzando a decir con tus palabras quién es tu Dios. Recordándole a tu alma en ese momento que tu Dios es un Dios bueno, que tu Dios es un Dios poderoso, que tu Dios es un Dios que hace promesas y cumple sus promesas, que tu Dios es un Dios sabio y Él sabe lo que está haciendo, aun cuando nada parezca tener sentido ni parece tener lógica.
Ellos comenzaron a cantar, comenzaron a adorar. Hay mucha gente que dice, pastor, yo no voy a adorar, hoy vengo a la iglesia y quiero escuchar nada más porque tengo muchos problemas. ¿Y qué te diría? Es cuando más necesitas adorar. Es cuando más necesitas extender tus brazos. Es cuando más necesitas derramarte en la presencia de Dios. Cuando la vida más te golpea. Cuando la adversidad más te quiere quitar. Es cuando más tenés que redoblar tu apuesta de confianza en Dios. Y eso es lo que ellos hicieron. No solamente no se quejaron, no solamente no lagrimearon, no solamente no se victimizaron, no solamente no intentaron hacer una devolución de violencia por violencia, sino que ellos comenzaron a hacer lo más espiritual que podían hacer. Comenzaron a alabar en voz alta quién es su Dios. Adorar es poner nuestra visión en Dios. Toma nota. La adoración consiste en ampliar nuestra visión y enfocarnos de nuevo. Cuando la adversidad viene, cuando las malas noticias vienen, el intento del adversario es que nosotros miremos solamente eso, solamente la adversidad. A veces ni siquiera es tan grave lo que estamos pasando. Pero si el adversario es capaz de hacernos enfocarnos en lo malo que está pasando, eso es suficiente para quitarnos la paz. Una moneda de un peso puede tapar el sol. Miren que el sol es gigantesco y una moneda de un peso es muy chiquita. Una moneda de un peso puede tapar el sol, sí, si la pones demasiado cerca de tu ojo. Y eso es lo que ocurre en tiempos de adversidad. La realidad, la bondad de Dios, su amor, su belleza, su poder, es inmenso al lado de nuestros problemas. Pero cuando nosotros caemos en la depresión, en la derrota, es porque permitimos que el adversario nos ponga el problema adelante del ojo. Por eso, adorar es sacar el problema a tu lado para volver a ver la grandeza de Dios. Es ordenarle a tu alma que deje de ver el problema y comience a ver a Dios. Nuestros problemas, por inmensos que parezcan, siempre son chiquitos. ¿Cuánto puede durar un problema? Esta vida. ¿Y qué es esta vida en comparación de la eternidad? Como lo quieras ver, nuestros problemas son chiquitos. Un día, este problema que tanto te angustia hoy, de acá a 10 años, 15, si tenés la posibilidad de vivir 10, 15 más, vas a mirar para atrás y vas a decir, ¿te acordás cuando pasamos por ese lío? ¿Y cómo nos angustiamos? ¿Te acordás? Y va a ser anécdota. Pero hoy el adversario te lo quiere poner delante del ojo y decir, esto es todo lo que existe. La adoración es el ejercicio de tomar todos nuestros problemas, por gigantescos que parezcan, y sacarnos delante de nuestros ojos. Es un cambio de visión, es un cambio de enfoque. Este es el punto, toma nota. No permitas que lo malo en tu vida te permita adorar lo bueno en Dios. Yo no estoy diciendo que no hay problemas. Esto no se trata de negación, hacer como que no existen los problemas. Como esa persona que dice, yo estoy enferma, pero declaro que estoy sana y no voy a ir al médico. No, eso no es una tontería, eso es negación. Yo no estoy diciendo que hagas negación de tus problemas. Los problemas existen, las cosas malas existen, la gente mala existe. Pero que esa gente mala y que esas cosas malas que te sucedan, que son así, no te permitan ver la grandeza, el amor, la bondad, la gracia de Dios para tu vida, que es mucho más inmensa. No permitas que ni aun en la medianoche de la celda más oscura de tu vida, lo malo que te suceda te impida recordar quién es tu Dios. Te impida recordar cuánto Dios te ama. En los momentos de oscuridad, no olvides lo que viste en la luz. ¿Cuál es la muestra más grande de amor? La evidencia definitiva de cuán grande es el amor de Dios. Sin duda lo que Él hizo en esa cruz.
En esa cruz Él cargó con mis miserias, con mis errores. A veces decimos lo de toda la humanidad, sí, lo de toda la humanidad, pero me parece más interesante que lo digas de esta manera. Mis errores, mis miserias, mis vergüenzas. Él cargó con todas ellas, sin tener por qué hacerlo, solamente porque me amó. No hay demostración más grande de amor que la que Jesús mostró cuando subió a la cruz por todos nosotros. En tu hora más oscura, en tu momento más difícil, donde las circunstancias te peguen y te quieran voltear, no permitas que lo malo que te está sucediendo te haga olvidar lo bueno que es Dios. Porque la bondad de Dios es mucho más grande que cualquiera de los problemas que en esta vida vamos a enfrentar. A veces no va a ser fácil. Adorar a Dios en momentos difíciles no es fácil. Adorar a Dios mientras tenés sangrando tus espaldas no es fácil. Adorar a Dios mientras tenés grilletes de acero atando tus pies no es fácil. No digo que sea fácil, ni siquiera que tengas ganas. Significa que tomás la decisión de hacerlo contra viento y marea. Una de las formas más puras de adoración consiste en alabar a Dios aún cuando no tengas ganas de hacerlo. Te pueden quitar todo, te pueden quitar la salud, te pueden quitar los afectos, te pueden quitar tu dinero, incluso te pueden quitar tus ganas. Pero hay algo que no te pueden quitar y es tu libertad para decidir qué vas a hacer con todas esas cosas. Uno de los escritores famosos del siglo pasado, Viktor Frankl, el autor de En búsqueda del sentido, fue un hombre que fue uno de los tantos víctimas de los campos de concentración nazi. Él habría de sobrevivir a los campos de concentración nazi y transformarse en un filósofo, en un psicólogo, un autor de un libro espectacular. Ahora él cuenta algo de su historia. Él dice que cuando llegaron a esos campos de concentración les quitaron todo. Le quitaron sus pertenencias, le quitaron su ropa, le quitaron su dignidad. Hasta le quitaron sus nombres, porque una vez que entraron en los campos de concentración nunca más iban a ser llamados por su nombre, sino por un número. Y lo único que faltaba es que les quiten la vida, ¿no? Pero él escribió en su libro lo siguiente: a un hombre se lo pueden quitar todo, menos una cosa, la última de las libertades humanas, que es escoger su actitud en medio de las circunstancias. Él decía, nos pueden haber quitado todo, pero hay algo que nadie me puede quitar y es mi libertad de cómo voy a reaccionar aún en la medianoche de la celda más oscura de la vida. La decisión de Pablo y Silas fue adorar. ¿Qué se puede hacer en la medianoche de la celda más oscura de la vida? Comenzar a declarar la bondad de Dios. Comenzar a declarar la bondad de Dios como tu principal arma, como tu escape, como tu salida. La verdad es que nosotros no podemos controlar las circunstancias, pero sí podemos controlar cómo vamos a reaccionar frente a las circunstancias. Y en realidad, nuestra reacción a las circunstancias es lo que termina determinando la realidad. La realidad no está determinada por las circunstancias, sino por tu respuesta a las circunstancias. La forma en que nos sentimos no está determinada por las circunstancias objetivas, sino por la perspectiva con la cual los vemos. Una mujer se ocupó de hacer un estudio psicológico entre los atletas olímpicos, aquellos que habían llegado de alguna manera al podio y habían recibido una medalla. E hizo un estudio en todas aquellas personas que habían recibido una medalla de plata. Usted sabe que la medalla principal es de oro, la que sigue es de plata y la tercera ¿de qué sería? De bronce. Y esta mujer, esta psicóloga, hizo un estudio en todos aquellos que habían llegado a obtener la medalla de plata.
Y descubrió que la mayor parte de ellos se sentía absolutamente insatisfecho con la medalla de plata. ¿Por qué? Porque su mente que estaban pensando, estuve ahí, de no ganar el oro. Y me quedó esta porquería, la medalla de plata. Sin embargo, la misma averiguación la hicieron entre aquellos que habían recibido su medalla de bronce. Y todos estaban súper felices de su medalla de bronce. La mostraban con orgullo. ¿Por qué? Porque estuvieron a un pelito así de irse con nada. Ahora uno supone que los que reciben medalla de plata deberían ser más felices que los que reciben medalla de bronce. Sin embargo, parece que no es así. ¿Por qué? Porque tu realidad no la determinan las circunstancias, sino tu perspectiva de cómo ves las circunstancias. Yo no sé cómo son tus circunstancias. Muchos me dicen, pastor, ¿tiene un minutito para hablar conmigo? Y yo sé que nunca es un minutito, que es largo. Todos tenemos una historia aquí en este salón. Pero no es tan importante tu historia, sino cómo ves tu historia. La mirada, la manera en que percibís tu historia. Y puede haber un montón de gente aquí que tenga una vida de plata y ande llorando porque no logró el oro. Y hay mucha gente aquí en este salón que tenga una vida de bronce. Y tan alegre y feliz porque casi se queda con barro. No son tus circunstancias quienes determinan tu realidad, sino tu enfoque en las circunstancias. Adorar es pedirle a Dios que te permita ver tu vida como la ve Él, desde otro escenario, desde otro punto de vista. Y a lo mejor estamos llorando por un montón de fracasos que Dios dice, si lo miraras bien, fueron grandes éxitos. De hecho, muchas de las adversidades de la vida, lejos de ser una tragedia, pueden convertirse en tu mayor y más grande oportunidad en toda la vida. Tu enfoque es el que determina tu realidad. No digo que sea fácil, ¿eh? Es difícil adorar a Dios a medianoche en la celda más oscura de tu vida. Pero algo también que aprendo de esta historia es que ayuda a tener buenos amigos. Gente que te acompaña, gente que siente lo mismo que vos. Imagínate si Pablo le dice a Silas, Silas, vamos a cantar. ¿Qué? Dale, canta conmigo. Estás loco, Pablo. Esto no va a funcionar, Pablo. De alguna manera Silas enganchó, y eso está bueno, ¿no? Uno quiere estar rodeado de gente así, quiere estar rodeado de gente con la actitud correcta, aún en la hora más difícil. Hay gente todo lo contrario, ¿no? Yo hice una pequeña lista de gente que nos arruina la vida, los quejosos. ¿Qué hubiera sido Silas hubiera sido quejoso? Me duele la espalda, no me aguanto, me molesta, me pica, me quiero rascar y no me puedo sacar el cepo. Quejándose por todo, así podría haber sido Silas. ¿Imagina si Pablo hubiera tenido que soportar un quejoso toda la noche encadenado con él? Algunos están casados con uno así, lo siento. Escépticos, ¿no? Personas que dicen, yo sabía que iba a terminar mal, yo sabía que iba a terminar mal, y seguro que ahora se pone peor todavía. Activistas, ¿qué hace el activista? Yo lo voy a resolver, vamos a interponer un abogado, vamos a hacer algo, yo lo voy a resolver, saca el teléfono, empieza a hacer llamadas, yo voy a resolver este asunto, y Pablo lo mira, no había teléfono en aquel tiempo por suerte. Incrédulos. En la medianoche de la celda más oscura, Silas le podría haber preguntado a Pablo, Pablo, ¿vos estás seguro que viste una visión de Dios, no? No vaya a ser cosa que fue un invento tuyo, vos se te ocurrió. A lo mejor se mezclaron tus ambiciones con haber querido escuchar la voz de Dios. O a lo mejor era idea tuya solamente venir acá a Macedonia. ¿Seguro que escuchaste la voz de Dios? Acusadores. Si Dios permitió que caigamos en esta celda es porque, Pablo, seguro que algún pecado oculto tenés. Hay gente así, ¿no? Y te viene a la sala de espera del hospital, supuestamente a consolarte con esa clase de cosas.
Échele flis, sáquelo corriendo. Fatalistas. Esto va a terminar mal, no hay solución. Gracias a Dios, Silas no era ninguno de esos personajes. Se hubiera sido muy triste que Pablo hubiera estado en la medianoche de su día más oscuro, encadenado, y además encadenado a una persona así. Pero evidentemente cuando Pablo le dijo a Silas, vamos a empezar a cantar, él dijo, hagámoslo. Yo quiero estar rodeado de gente así, ¿vos también? Por eso es importante que cuando elijas tu grupo pequeño veas que no tenga ninguno de estos personajes, sino persuado en lo que cambia lo más pronto posible. El movimiento de Jesús, la iglesia de Jesús, tiene que estar compuesto de soñadores, de gente que es la resistencia de la fe. Que mientras vivimos en un país donde estamos todo el día diciendo que todo va a ir mal, porque todo va a ir mal, y todo va a ir mal, y todo va a ir mal. Pero esto para algunos jovencitos que recién ahora empiezan a sumergirse en el mundo de la realidad política, piensan que es este año. No, los que tenemos algunas décadas encima, sabemos que los argentinos hemos sido así siempre. Todo el tiempo que va a andar mal, que va a andar mal, que va a andar mal, que va a andar mal. Claro que Jesús lo advirtió, ¿no? Conforme a tu fe, ¿cómo va a pasar? Te será hecho. Y nosotros los argentinos levantamos cada mañana maldiciendo nuestro país y después nos preguntamos por qué vivimos en un país maldito. Porque nosotros mismos lo maldecimos todos los días, diciendo que todo va a andar mal, que todo va a estar mal. La iglesia tiene que ser la resistencia de la esperanza, que no es hacer negación de la realidad. No es hacer negación de que estamos en la cárcel, de que tenemos grilletes y tenemos las espaldas sangrantes. La resistencia a la esperanza es decir que esto no nos determina, no nos detiene. Como iglesia tenemos grandes desafíos este año. Hay mucho por hacer, muchísimo por hacer, hermanos, que va a requerir de nosotros nuevas cuotas de coraje, generosidad. La iglesia tiene que ser una comunidad que se resiste al pesimismo, a la crítica. Una comunidad de esperanza, que creamos que Dios es capaz de transformar el caos en un jardín cuantas veces haga falta. Cuantas veces haga falta. Por eso necesitamos una comunidad de gente así. Gente que te anime y te diga, tu trabajo o tu negocio va a salir adelante, tu matrimonio todavía tiene una chance. Dios no se rindió con vos. Necesitamos estar gente así, que cuando dice, vamos a cantar, vamos a cantar. Yo me pregunto a los que están acá en el frente cuando dicen, pónganse de pie, vamos a cantar. Y algunos empiezan a cantar y otros empiezan. La mejor arma que Dios nos dio, para dar vuelta a tanto pesimismo, tanta negatividad, tanta incredulidad, es la adoración. Algo muy importante sucede cuando su iglesia canta, cuando cantamos juntos. Las mismas cosas que sucedieron aquella noche en aquella cárcel. De repente, Hechos 16, 26, hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Y al instante las puertas se abrieron y de golpe todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Cuando adorás, las puertas de la prisión se abren. Cuando adorás, las cadenas se sueltan y caen. Y eso ocurre cuando adorás. Quiero decirte algo, Dios te va a llevar a momentos difíciles para que aprendas a confiar en Él como nunca antes has confiado. En esos momentos difíciles, esas medias noches de la vida, vas a tener siempre las dos opciones. Una es entregarte a la queja, a la tristeza, a la depresión o a la incredulidad. Dios no existía, listo, se terminó todo con vos. Dios podría no llevarte hasta ahí y mantenerte así como estás con una fe mediocre por el resto de tus días, pero Dios quiere más de vos, quiere llevarte a una fe mucho más comprometida, a una fe mucho más profunda y por lo tanto la dirección de Dios para tu vida va a llevarte a lugares oscuros y difíciles, pero que si en esos lugares sos capaz de adorar a Dios, sea cual sea esa prisión, las puertas se van a abrir, sean cuales sean las cadenas van a caer.
cuando adoras a Dios. Dios puede hacer milagros con una persona que está dispuesta a creer en Él hasta el final. Por los que no saben inglés, lo que dice aquí es: todo lo puedo. La primera parte de algo que dijo el apóstol Pablo, algo como: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no sé en qué celda estás, ni cuáles son las cadenas que te atan, pero cuando uno adora, las puertas de la cárcel se abren y las cadenas caen. Es interesante porque no solamente las puertas de la celda de Pablo y Silas se abrieron, sino las puertas de todos los presos. Quizás sos el único en tu familia que viene aquí a la Alameda. Quizás sos el único en tu familia que está apostando a la fe. Pero quiero que entiendas que de tu fe depende el destino no solamente tuyo, sino de todos los que están en la misma prisión con vos. Tu familia depende de que no te rindas. Tus hijos dependen de que no te rindas. Porque si vos te mantenés adorando a Dios aún en el día más oscuro, no solamente tus cadenas van a caer, sino van a caer las cadenas de tus seres queridos también. Y Dios va a traer libertad sobre tu familia. Lo que pasó a continuación aquel día fue que el carcelero llegó desesperado, eso lo vamos a dejar para otro día, y se quería quitar la vida porque dice: me escaparon todos los presos. Y Pablo dijo: no lo hagas, no lo hagas. ¿Y qué pasó? Ese día, ese carcelero y toda su familia fueron bautizados. Pablo le dijo: cree en el Señor Jesús y serán salvos tú y tu casa. Porque cuando vos adorás a Dios, Dios se ocupa no solo de tus cadenas, sino de las cadenas de todos los que te rodean. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Por eso en este momento yo quiero animarte a que pongas tu confianza en Dios. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, vamos a orar. Y si nunca le entregaste tu vida a Jesús, si la vida te ha golpeado y la soledad, el rechazo, Dios quiere usar todo eso para que le conozcas como hasta ahora nunca le has conocido. No permitas que lo malo que te ha sucedido te impida ver la belleza de Dios, la belleza de esa cruz, de ese varón de dolores, de ese Jesús que subió a la más horrendo de los dolores por amor, por vos y por mí. Desde esa cruz Jesús te dice: te amo. Desde esa cruz Jesús te dice: entiendo tu dolor. Desde esa cruz Jesús te dice: unite a mí y en 3 días vamos a levantarnos. Desde esa cruz Jesús te está llamando a que le entregues tu vida. Decile así: querido Dios, te necesito. Ya no sé qué hacer para arreglar mi vida. Y ahora entiendo que vos ya lo hiciste todo. Ahora simplemente confío. Confío y creo que mis ojos verán tu bondad, tu salvación, tu libertad. Señor Jesús, entra en mi corazón. Estoy listo para que seas mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén
y amén.